Grace Amberhill se alisó la blusa arrugada y suspiró mirando el reloj. 6:30 de la mañana. Sus manos buscaron automáticamente los granos de café, mientras sus ojos estudiaban la pequeña grieta en el azulejo de la cocina. A Tate le gustaba el café fuerte, con una cucharada de azúcar, y Grace llevaba 8 años empezando el día con aquel ritual. Su casa de Irving se consideraba de lujo, de 2 plantas, con un cuidado césped y un garaje para 2 coches. Los vecinos los veían como la pareja perfecta. Él era un directivo de éxito en Tech Solutions. Ella una mujer tranquila de sonrisa suave que trabajaba como contable en Ferguson y Asociados. Nadie se ha dado cuenta de cómo Grace se estremece ante los ruidos repentinos o de lo poco que se ríe. ¿Te has vuelto a olvidar de plancharme la camisa? La voz de Tate bajando las escaleras hizo que sus hombros se tensaran. Está en el perchero del vestidor. La planché anoche, contestó Grace sin darse la vuelta. Tate resopló y se acercó a la nevera. Sus pesados pasos resonaron en su cabeza como un tamborileo. ¿A esto le llamas desayuno?, señaló con la cabeza las tostadas y la fruta. Los Walker nos invitaron a una barbacoa el sábado. Mírate, Grace. Pareces un vago. Tienes que asearte. Grace asintió, sin dejar de remover el café. Antes se había opuesto. Había intentado defenderse. Ahora se limitaba a esperar a que el flujo de palabras se agotara. No sé para qué te pagan en esta oficina. Haces papeleo y no eres capaz de organizar un buen desayuno en casa. 10 años atrás, cuando se conocieron en la universidad, Tate Amberhill era diferente. Su raro nombre siempre había llamado la atención, y él mismo se había ganado a Grace con su ingenio y ambición. Hablaba de un futuro en el que serían socios en todo. Nadie le había advertido de que, en la mente de él, ser socios significaba sumisión total. «Me han dado un premio», dijo Grace en voz baja mientras Tate se terminaba el café. «¿Qué?», frunció el ceño. «Una gratificación, por optimizar las declaraciones de impuestos de los clientes». Tate dejó la taza sobre la mesa. «¿De cuánto?». $500. Su rostro se suavizó por un momento. «No está mal. Sirve para comprar un televisor nuevo para el dormitorio». Grace asintió, aunque sabía que 400 de esos 500 ya estaban en una cuenta secreta que él había abierto hacía 6 meses. Una cuenta que Tate desconocía, en un banco al que nunca había entrado. Cuando la puerta se cerró tras su marido, Grace se permitió respirar. Hoy era su día libre, un lujo poco frecuente. Sacó su portátil del armario donde guardaba viejos álbumes de fotos. Tate nunca miraba allí. Consideraba el sentimentalismo una pérdida de tiempo. La aplicación bancaria mostraba una cantidad modesta, pero creciente. $3,400. No era suficiente para empezar una nueva vida, pero sí un buen comienzo. Grace recordó a Lynette Bradford, una clienta del bufete que había huido de un marido tirano, con 2 hijos, y ahora era propietaria de una pequeña pero próspera tienda de comestibles ecológicos. «Tienes que irte antes de que te rompa del todo», había dicho Lynette en aquel momento, al notar el moratón en la muñeca de Grace. Hacía 3 meses que Tate había pasado de la humillación verbal a la violencia física. Grace cerró el portátil y se dirigió a la ducha. El agua se llevó el cansancio, pero no pudo llevarse los recuerdos. La primera bofetada había ocurrido después de una fiesta corporativa de Tech Solutions, en la que Grace, en opinión de Tate, había hablado demasiado con su jefe. «Me has hecho quedar como un idiota», le había gritado entonces. Recordó haber llamado a su madre al día siguiente, pero no pudo decir la verdad. «Nos va bien, mamá. Tate trabaja duro y yo también». Mentir se había convertido en algo natural para ella. El cambio en Tate fue gradual. Primero fueron las críticas a su aspecto, luego a sus capacidades mentales. Con cada ascenso, su ego se inflaba y su respeto por ella se derretía. A los 30 años, Tate Amberhill se había convertido en un hombre que pensaba que estaba bien humillar a la mujer que lo había elegido. Grace llevaba un vestido sencillo y maquillaje ligero, su armadura para el viaje al banco. Hoy iba a ingresar otros $100 ahorrados en la compra. Una pequeña victoria, pero suya. En el First National Bank de Irving, la recibió su nueva empleada, Rachel Kinnard, una joven de pelo rojo brillante y mirada aguda. «La señora Amberhill, ¿verdad?», sonrió. «La recuerdo de la última vez». Grace asintió y le tendió un sobre con dinero. «¿Todo a la misma cuenta?». «Sí, por favor.
Rachel procesó la transacción rápidamente y bajó la voz. Sabe, ofrecemos asesoramiento sobre planificación financiera, gratuito para los clientes del banco. Grace echó un rápido vistazo a su reloj. Tate volvería a las 6. Tenía tiempo de sobra. ¿En qué consiste el asesoramiento? Cosas básicas. Cómo ahorrar más eficazmente, invertir, proteger tu patrimonio. Rachel hizo una pausa. Incluidas las contingencias. Algo en el tono de Rachel le dijo a Grace que la chica veía más de lo que mostraba. Ya interesada. Una hora más tarde, Grace salió del banco con un nuevo conocimiento de sus derechos. Las cuentas conjuntas podían dividirse bajo ciertas circunstancias. Ella tenía acceso a todas las finanzas de Tate, incluyendo su cuenta de jubilación. La información que nunca había considerado un arma le parecía ahora la llave de la libertad. En casa, Grace hizo inventario de sus pertenencias. ¿Qué le pertenecía realmente? Algunos libros, ropa, fotos de sus padres, su título universitario en contabilidad, que Tate había llamado una vez un trozo de papel que demostraba que sabías contar el cambio. Encontró un viejo joyero, regalos de sus padres, de su abuela, algunas joyas que Tate había comprado al principio de su relación. Todo aquello tenía valor. Todo era su salvavidas. El teléfono sonó exactamente a las 5:30. Llegaré tarde. La voz de Tate sonaba tensa. Una reunión imprevista. De acuerdo, contestó Grace. La cena estará lista. No me esperes levantada. Y Grace, intenta no estropear la cena como la última vez. Con un clic, se desconectó. Sin esperar respuesta, sin decir te quiero, o al menos hasta luego. Grace colgó el teléfono y se sentó en una silla de la cocina, mirando la pared en blanco. ¿Cuándo se había vuelto invisible para el hombre con el que compartía su vida? A las 7 de la tarde, Tate llegó a casa dando un portazo más fuerte de lo habitual. Tenía la cara roja y la corbata descolocada. Estos idiotas quieren reestructuración. Tiró el maletín al sofá. Jackson ha insinuado que podrían reducir mi departamento. ¿Te lo puedes creer? ¿Después de todo lo que he hecho por la empresa? Grace puso en silencio su plato de comida delante de él, intentando no encontrar su mirada. ¿Me estás escuchando?, gritó Tate. Estoy hablando de cosas serias, y tú te quedas flotando en las nubes. Te estoy escuchando, Tate. Esto es terrible. Te mereces algo mejor. Resopló picoteando su filete con el tenedor. Al menos sabes hacer algo bien. Miró su reloj. ¿Ha llamado Erica Walker? ¿Sobre el sábado? Grace negó con la cabeza. Deberías llamarla. Proactividad, Grace. Eres demasiado pasiva en todo. Por eso estás atrapada en tu patética posición. Las palabras escocían, pero no tanto como antes. Cada día Grace construía un muro invisible entre ella y sus insultos. Con cada dólar en la cuenta secreta, ese muro se hacía más fuerte. Tate terminó su vino y se dirigió al salón, poniendo la televisión a todo volumen. El partido de fútbol era más importante que hablar con su mujer. Grace empezó a recoger la mesa, planeando sus próximos pasos. ¿Cuánto tiempo más necesitaría? ¿Cuánta humillación debía soportar antes de poder marcharse? No había respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que avanzaba en la dirección correcta. Cuando Tate se durmió frente al televisor, Grace subió al dormitorio y sacó un pequeño cuaderno de debajo del colchón. En él anotaba fechas, cantidades y, lo que era más importante, cada insulto, cada vez que Tate había sobrepasado sus límites. Era su diario de libertad, su prueba de que no había perdido la cabeza. 26 de marzo. Me llamó inútil por una tostada quemada. Dijo que mi madre debía ser igual de perdedora por criar a una hija así. Grace cerró el cuaderno y lo volvió a guardar. Mañana sería otro día más cerca de la libertad. Y mientras Tate Amberhill pensaba que controlaba todos los aspectos de su vida, Grace Amberhill recogía las llaves invisibles de sus cadenas. El jueves comenzó como de costumbre. Grace se despertó a las 5:30, media hora antes que su despertador, escuchando habitualmente la respiración de un Tate dormido. En ese breve intervalo de silencio, se sentía casi libre. Deslizándose silenciosamente fuera de la cama, Grace se dirigió al cuarto de baño. Llevaba años practicando el ritual matutino: lavarse la cara, cepillarse el pelo castaño, maquillarse lo mínimo,
lo justo para que Tate no comentara su aspecto descuidado, pero no lo suficiente para provocar comentarios sobre intentar llamar la atención de otra persona. En la cocina, Grace preparaba habitualmente el desayuno: huevos revueltos, tostadas y café recién hecho para Tate. Solo café para ella. Su apetito matutino había desaparecido hacía meses. «¡Maldito despertador!», gruñó Tate al entrar en la cocina. «¿No podías haberlo apagado antes?». «Buenos días», contestó Grace, ignorando el reproche. «El café está listo». Tate cogió la taza con desgana, dio un sorbo e hizo una mueca. «Demasiado amargo. ¿Estás ahorrando azúcar?». Grace añadió en silencio otra media cucharada de azúcar y le devolvió la taza a su marido. Los dedos le temblaban ligeramente, señal inequívoca de tensión. «Hoy tengo una reunión importante», dijo Tate, consultando su teléfono. «Jackson ha cambiado nuestra cita a las 9. Espero que sea sobre el ascenso y no sobre esa maldita reestructuración». «Seguro que todo irá bien», respondió Grace automáticamente. Tate resopló. «Claro que irá bien. Si supieras más sobre el entorno corporativo, entenderías cómo es la verdadera competencia». No todo el mundo tenía la suerte de sentarse en un pequeño bufete a estudiar papeleo. Grace asintió en silencio, pues hacía tiempo que había dejado de explicar que ser contable en Ferguson y Asociados requería serias habilidades y responsabilidad. Tate siempre había considerado su profesión insignificante en comparación con su carrera en informática. El desayuno terminó en un silencio agobiante. Tate se marchó sin despedirse, como de costumbre, dejando tras de sí tostadas sin terminar y servilletas desparramadas. A las 8:15, Grace ya estaba sentada en su mesa del despacho. Las tareas rutinarias la tranquilizaban. La sumergían en un mundo de números y cálculos, donde todo obedecía a la lógica y el orden. Aquí, entre las tablas y los informes, se sentía competente y necesaria, la dueña de su pequeño reino. «Grace, eres madrugadora como siempre», se dejó caer Lynette Bradford con una taza de té. «¿Puedo consultarle sobre deducciones fiscales para mi tienda?». Hablar con Lynette era un soplo de aire fresco. La mujer irradiaba la serena confianza de alguien que ha vencido a sus demonios. Fue Lynette quien le había hablado a Grace hacía un mes de un grupo de apoyo para mujeres supervivientes de la violencia doméstica. Grace aún no había encontrado fuerzas para asistir a la reunión, pero se había guardado el número de teléfono de la organizadora. A las 14:30, el teléfono de Grace vibró. Tate nunca llamaba durante el día a menos que ocurriera algo extraordinario. Su corazón latió más deprisa. «Tate, ¿pasa algo?». «Me han despedido». Sonaba extrañamente tranquilo. «Esos bastardos me despidieron. Reestructuración, joder». Grace se quedó paralizada, intentando encontrar las palabras. «Lo siento. ¿En qué términos?». «Cállate y escucha», la interrumpió Tate. «Me voy a casa. Prepara el whisky y no hagas preguntas estúpidas cuando llegue». La conexión se cortó. Grace colgó el teléfono despacio, sintiendo un escalofrío de miedo que le subía por la espalda. Tate siempre había tenido mal genio, pero cuando su orgullo se resentía, era verdaderamente peligroso. «¿Va todo bien?», preguntó Tom Ferguson, notando el cambio en su rostro. «Sí, es solo que mi marido está teniendo problemas en el trabajo». «Tom, ¿puedo irme antes?». El jefe asintió comprensivo. «Por supuesto, la familia es lo primero. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? ¿Puedes ayudarme a desaparecer?». La mente de Grace se agitó, pero se limitó a negar con la cabeza. «No, gracias. Yo me encargo». El camino a casa parecía interminable. Grace calculaba febrilmente sus opciones. Tate nunca había perdido un trabajo. Su autoestima, su identidad, estaba estrechamente ligada a su carrera. Perder un puesto de prestigio le afectaría más que cualquier otra cosa. El coche de Tate aún estaba fuera del jardín cuando Grace se detuvo frente a la casa. Una vez dentro, cumplió mecánicamente con su petición. Sacó un whisky y un vaso y lo dejó sobre la mesita. Luego subió al dormitorio y comprobó rápidamente el alijo de libretas y dinero en efectivo. Todo estaba en su sitio. La puerta principal se cerró de golpe. «Grace». La voz de Tate retumbó en toda la casa, sin presagiar nada bueno. Bajó las escaleras, intentando parecer tranquila. «Hola, he hecho todo lo que me pediste». Tate estaba de pie en medio del salón,
antinaturalmente erguido, con la cara sonrojada. Su pelo, normalmente perfectamente peinado, estaba despeinado y tenía la corbata a un lado. Aferraba con fuerza un sobre que probablemente contenía los papeles de su despido. 12 años, murmuró, llevando el whisky hasta el borde del vaso. 12 malditos años le he dado a esta empresa, y esto es lo que me hacen. Grace se sentó con cautela en el borde del sofá. ¿Qué dijeron de la indemnización por despido? Tate devolvió el vaso con un gesto de dolor por la fuerza de la bebida. 3 meses de sueldo, una miseria por una década de trabajo. Se sirvió otro. Jackson dijo que estaban reduciendo todo el departamento, supuestamente buscando una nueva dirección. Tal vez sea lo mejor, sugirió Grace con cautela. Dijiste que no te gustaban los últimos proyectos. Ahora puedes encontrar algo más. ¡Cállate!, gritó Tate, volviéndose bruscamente hacia ella. ¡Cállate, Grace! No entiendes nada de negocios. No tienes ni idea de cómo funciona el mundo real. Grace se echó instintivamente hacia atrás. Solo quería apoyarte. ¿Tu apoyo? Tate se rió amargamente. ¿Qué puedes hacer tú? Tu sueldo apenas cubre las facturas de los servicios. Eso no era justo. Grace ganaba lo suficiente para contribuir de forma sustancial al presupuesto familiar, pero no tenía sentido discutir ahora. Podemos hacerlo, Tate. Tenemos ahorros y encontrarás un nuevo trabajo rápidamente con tu experiencia. ¿Y si no lo hago? Sus ojos brillaron peligrosamente. ¿Y si tengo que quedarme en casa durante meses, mientras tú eres el único sostén de la familia? ¿Cómo crees que sería para mí? Grace guardó silencio. Un pensamiento traidor le vino a la cabeza. Tal vez era el momento de utilizar sus ahorros secretos y marcharse. Pero el miedo seguía atenazándola. Sonó el teléfono de Tate. Miró la pantalla y maldijo. Era su madre. Probablemente ya se habría enterado del despido. Todo Irving hablaría mañana por la mañana. Rechazó la llamada bruscamente y tiró el teléfono al sofá. Luego se volvió hacia Grace con una expresión de furia repentina. ¿Se lo has contado? ¿Ya has podido compartir la noticia? ¿Qué? No, claro que no. Grace se levantó de un salto. Acabo de llegar a casa, Tate. No he llamado a nadie. Estás mintiendo. Dio un paso hacia ella. Siempre estuviste demasiado cerca de mi madre. ¿Hablabas de mí a mis espaldas? ¿Te burlabas del perdedor de tu marido? Tate, por favor. Grace dio un paso atrás. Yo nunca... La agarró de la muñeca, apretándola tan fuerte que Grace gritó. Puedo verlo en tus ojos. ¿Crees que soy patética? ¿Crees que ahora mandas tú, verdad? No, me estás haciendo daño. Pero Tate no estaba escuchando. El alcohol y la humillación nublaban su juicio. 12 años nos mantuve. Te di todo lo que querías. Y ahora un mal día, y me miras como si fuera basura. Con la otra mano, la agarró del hombro y la empujó con fuerza. Grace perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la espalda contra la mesita. El dolor le subió por la columna vertebral y los ojos se le llenaron de lágrimas. Tate, exhaló. No soy yo, es el whisky el que habla. Cállate, se cernió sobre ella, con los puños apretados. No eres nada, Grace. Siempre has sido nada. Una mujer patética y sin carácter que ha tenido suerte de que le haya prestado atención. Y entonces hizo lo que Grace más temía. La golpeó. No una bofetada como antes, sino un puñetazo de verdad. Un puñetazo que le golpeó el pómulo. La cabeza de Grace se sacudió hacia un lado, con el sabor metálico de la sangre en la boca. El tiempo pareció congelarse. Tate estaba de pie junto a ella, respirando agitadamente, con una expresión de asombro en el rostro, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Grace le tocó la mejilla lentamente. La piel le ardía y podía sentir la hinchazón bajo sus dedos. Grace no pretendía. Tate empezó, pero ella no escuchaba. Algo se rompió en su interior en aquel momento. No fue un hueso ni un tejido, sino el miedo que la había mantenido cautiva todos estos años. Se levantó, se tambaleó y se dirigió en silencio hacia las escaleras. ¿A dónde vas? Tate le hizo un gesto para que la siguiera. Grace, lo siento, no era yo. ¿Te das cuenta de que un día como hoy? Grace se volvió hacia él, y algo en su mirada hizo que Tate se detuviera. Voy al baño, a lavarme. Y Tate, no te atrevas a seguirme.
Para su sorpresa, su marido obedeció. Cerrando la puerta del baño tras de sí, Grace se apoyó en ella y se deslizó lentamente hasta el suelo. El cuerpo le temblaba de adrenalina y la mejilla le palpitaba de dolor. Miró su reflejo en el espejo. Una mujer pálida con el pelo revuelto y una mancha roja en el pómulo que pronto se convertiría en un moratón. Una mujer de ojos vacíos en los que por fin brillaba una chispa de determinación. Era el fin. No más excusas. No más ya cambiará. No más es culpa mía. 12 años de maltrato psicológico y ahora físico. Si se quedaba, solo empeoraría. Grace abrió el grifo para amortiguar el ruido, sacó el teléfono y marcó el número que le había dado Lynette. «Centro de ayuda a la mujer. ¿En qué puedo ayudarle?», contestó una amable voz femenina. «Me llamo Grace», susurró. «Mi marido acaba de pegarme. Necesito ayuda». Grace pasó los siguientes 30 minutos hablando tranquilamente con una asesora llamada Verónica Shepard. Escuchó la historia de Grace, le hizo algunas preguntas y le sugirió opciones. «¿Tienes dinero? ¿Tienes dónde quedarte?», preguntó Verónica. «Tengo algunos ahorros», respondió Grace, «y puedo conseguir una habitación de motel por primera vez». «De acuerdo. Escucha con atención, Grace. Tienes que trazar un plan. No te vayas por impulso, sobre todo si crees que tu marido puede estar acechándote. Reúne documentos importantes. Piensa en las finanzas». Grace escuchó el consejo, que extrañamente se hacía eco de sus propios pensamientos de los últimos meses. Ya había empezado a prepararse para marcharse, intuyendo que ese día llegaría. «Y Grace», añadió Verónica, «no le cuentes a tu marido tus planes. El momento más peligroso para una mujer es cuando intenta marcharse. Actúa en silencio y metódicamente». Grace terminó de hablar, se lavó la cara con agua fría y se puso una toalla húmeda en la mejilla. En su cabeza se estaba formando un plan claro. Tenía $3,500 en una cuenta secreta. Acceso a la cuenta general que contenía la mayor parte de sus ahorros. Unos 35,000. Todos sus documentos, incluidos el diploma y el certificado de nacimiento, llevaban tiempo guardados en una carpeta aparte. Había salido del baño tranquila y arrepentida. Fingió creer las disculpas de Tate. Interpretaría el papel de esposa comprensiva durante unos días más. Una semana como máximo, y luego desaparecería, llevándose lo que era suyo por derecho. Respirando hondo, Grace abrió la puerta del baño. Tate estaba sentado en la cama con los brazos alrededor de la cabeza. «Grace», levantó los ojos enrojecidos hacia ella. «Lo siento. No sé qué me ha pasado. Te juro que no volverá a ocurrir». Palabras que había oído de amigos en situaciones similares. Palabras que ella quería creer y que siempre resultaban ser mentira. «Lo sé», dijo Grace en voz baja, obligándose a sentarse a su lado. «Ha sido un día duro para ti». «No te mereces esto», continuó Tate. «Es que hoy me he perdido. Este trabajo era toda mi vida». «No», pensó Grace, «yo era tu vida, pero lo olvidaste. Superaremos esto», dijo en voz alta. «Encontrarás un nuevo trabajo. Mientras tanto, tenemos ahorros». Tate la rodeó con el brazo y Grace se obligó a no inmutarse. «Eres lo mejor de mi vida», susurró. «Nunca me dejarás, ¿verdad?». Grace miró por encima del hombro de él la foto de su boda que había sobre el tocador. Una mujer joven y radiantemente sonriente con un vestido blanco y un hombre que la miraba con adoración. Dos personas que ya no existían. «Claro que no», mintió, sabiendo que era la última mentira que le diría a Tate Amberhill. «No voy a ir a ninguna parte». Grace cerró los ojos y una única lágrima rodó por su mejilla, no por el dolor, sino por darse cuenta de que la libertad estaba tan cerca. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. El lunes amaneció nublado, como si la naturaleza hubiera decidido seguirle el juego a Grace. Las nubes se espesaban sobre Irving, prometiendo una lluvia persistente. Tate estaba sentado en la mesa de la cocina, consultando ofertas de trabajo en su portátil. «Por fin algo que vale la pena», anunció, tomando un sorbo de café. «Un puesto de director de desarrollo en North Tech. Menos de lo que ganaba en Tech Solutions, pero es un comienzo». Grace le puso delante el plato de tortillas y se estremeció cuando la mano de él le rozó la muñeca. Habían pasado 4 días desde la noche en que la golpeó. El moratón de la mejilla casi había desaparecido bajo una capa de base de maquillaje, pero el recuerdo del dolor permanecía.
¿Habían aceptado la entrevista?, preguntó intentando que su voz sonara interesada. Sí, hoy a las 11, sonrió Tate con suficiencia. He causado buena impresión por teléfono. Creo que tengo una buena oportunidad. ¡Estupendo! Grace se sentó frente a él, con el corazón latiéndole con fuerza. Hoy era el día para el que se había estado preparando. ¿Qué tienes preparado para hoy? Tate se comió la tortilla sin cuidado. Un día normal en la oficina. Grace se encogió de hombros. Informes trimestrales. La mentira le resultaba fácil. De hecho, el viernes se había tomado el lunes libre, alegando una migraña. Tom Ferguson, su jefe, había accedido sin rechistar. Grace rara vez se tomaba días libres y nunca abusaba de su confianza. Intenta volver a tiempo, dijo Tate. Si todo va bien, podríamos celebrarlo. Quizá podríamos ir a Blue Iris. Hace tiempo que no cenamos decentemente. Claro, asintió Grace, despidiéndose mentalmente de esta cocina, de esta mesa, de esta vida. Mientras Tate se iba a preparar para su entrevista, Grace sacó su teléfono y comprobó el mensaje de Rachel Kennard en el banco. Todo listo. Vuelve a las 10. Durante los últimos días, Grace había ultimado todos sus preparativos. Había alquilado un pequeño piso en la zona este de Irving, en el edificio de apartamentos Oak Creek. Pagó por adelantado 2 meses de alquiler en efectivo con sus ahorros secretos. La casera, una viuda anciana llamada Martha Goodwin, no hizo demasiadas preguntas cuando vio el moratón en la cara de Grace. Solo le entregó las llaves y le dijo, «Aguanta, chica». A las 9:30, Tate salió de casa con su mejor traje y un maletín que había elegido cuidadosamente el día anterior. «Cruza los dedos por mí», dijo, besando a Grace en la mejilla. «Lo haré», respondió ella, sintiendo un extraño vacío en su interior. Ni odio ni triunfo, solo cansancio y determinación. En cuanto el coche de Tate dobló la esquina, Grace corrió al dormitorio. De debajo de la cama sacó una maleta con las cosas más necesarias. Abrió el joyero y trasladó todo lo de valor, en su mayoría regalos de sus padres y su abuela, a una bolsa especial. Sacó su anillo de boda y lo colocó en la mesilla de Tate. Un cuaderno con registros de años de humillaciones e incidentes de agresión. Recibos de una cuenta secreta, su diploma, certificado de nacimiento, pasaporte. Lo metió todo en una bolsa pequeña. Luego sacó su teléfono móvil y envió un mensaje preparado de antemano a Lynette Bradford. «Hoy me voy. Gracias por tu apoyo». El reloj marcaba las 9:55 cuando Grace salió de casa, dejando las llaves sobre la mesa de la cocina. Un taxi la esperaba en la acera. «Al First National Bank de Irving, por favor», le dijo al conductor mientras cargaba su equipaje en el maletero. El taxista, un hombre de mediana edad con barba canosa, la miró por el retrovisor. «Bonito día para variar, ¿verdad?» Grace levantó la vista, sorprendida. «¿Qué le hace pensar que llevo 20 años conduciendo un taxi, cariño?», sonrió suavemente. «He aprendido a reconocer ciertas señales. La maleta, la mirada decidida, el golpeteo nervioso de sus dedos». Grace dejó involuntariamente de golpearse la rodilla con los dedos. «¿Se nota?» «Solo para el ojo experimentado», le aseguró el taxista. «No se preocupe. Vaya donde vaya, le deseo buena suerte». En el banco la esperaba Rachel Kennard. «Señora Amberhill, sígame», dijo mientras conducía a Grace a un despacho aparte. «Todos los documentos están preparados tal como hemos hablado». Durante la hora siguiente, Grace firmó varios formularios y completó el paso más importante de su plan: transferir el contenido de su cuenta conjunta con Tate a una nueva cuenta solo a su nombre. $35,480, una cantidad que era exactamente la mitad de sus ahorros combinados. No había cogido ni un céntimo más de lo que le correspondía según la ley estatal. «¿Seguro que no quieres quedártelo todo?», preguntó Rachel en voz baja mirando los papeles. «Técnicamente tienes acceso a toda la cantidad». Grace negó con la cabeza. «Solo me llevo mi parte. De lo contrario, Tate tendrá más motivos para venir a por mí». Rachel asintió comprensiva. «Una decisión inteligente. Aquí tienes tu nueva tarjeta bancaria y todos los datos. Puedes acceder a tu cuenta a través de la banca online. Es mejor que cambies la contraseña la primera vez que entres». Al salir del banco, Grace fue a la oficina del proveedor de telefonía móvil y compró un nuevo teléfono con un nuevo número. Apagó el antiguo y lo guardó en el bolso,
donde tenía fotos de sus padres y algunos contactos importantes que aún no había tenido tiempo de transferir. Grace llegó a Oak Creek hacia el mediodía. Su nuevo piso era pequeño pero acogedor, un estudio con cocina independiente y un pequeño balcón con vistas a un tranquilo patio de arces. Ya le habían entregado lo esencial: ropa de cama, vajilla y algunos libros. Después de deshacer la maleta, Grace se sentó a la pequeña mesa de la cocina y encendió su nuevo teléfono. Le temblaban las manos al marcar el número de su madre. «Mamá, soy yo, Grace. Querida, qué alegría saber de ti. ¿Cómo estáis, Tate y tú?» Grace respiró hondo. «Mamá, hay algo que necesito decirte. Dejé a Tate. Hoy mismo». Hubo una larga pausa. «Dios mío», dijo por fin Elaine Holloway. «¿Qué ocurrió?» Durante los 20 minutos siguientes, Grace le contó a su madre toda la verdad. Los años de humillación, el control sobre su vida, las constantes críticas que se habían convertido en maltrato físico, lo meticulosamente que se había preparado para marcharse, de lo aterrador y a la vez liberador que era dar ese paso. «¿Por qué no dijiste nada antes?» Elaine tenía lágrimas en la voz. «No quería molestarte», contestó Grace en voz baja. «Y para ser sincera, estaba avergonzada. Pensé que era culpa mía por no esforzarme lo suficiente». «Grace Elizabeth Holloway», dijo su madre con firmeza, utilizando su apellido de soltera y su nombre completo. «Nunca, nunca, nunca debes avergonzarte de ser víctima de malos tratos. No es culpa tuya, y el hecho de que hayas encontrado la fuerza para marcharte te convierte en la mujer más fuerte que conozco». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Grace. «Tenía tanto miedo de decepcionarte. Lo único que me decepciona es no haber visto por lo que estabas pasando. Mi padre y yo teníamos que verlo». Después de hablar con su madre, Grace se sintió extrañamente aliviada. Elaine se había ofrecido a venir inmediatamente, pero Grace había declinado la oferta. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y asentarse en su nueva casa. Además, sus padres vivían en Boston, a unas horas de vuelo. Grace pasó el resto del día deshaciendo las maletas y comprando en el supermercado más cercano. Al caer la tarde, encendió su viejo teléfono para ver si había noticias de Tate. Al instante, la pantalla se llenó de notificaciones. 23 llamadas perdidas, docenas de mensajes. «¿Dónde estás? Llegué a casa. ¿Te has ido? Grace, llámame inmediatamente. ¿Cuál es la gran broma? ¿Dónde has estado? Llamé a tu oficina. Dijeron que te tomaste el día libre. ¿Qué está pasando? Revisé nuestra cuenta. ¿Te llevaste el dinero?» El último mensaje, enviado hace 10 minutos, la hizo estremecerse. «Sé lo que hiciste. No me harás esto. Te encontraré». Grace apagó el teléfono y lo dejó caer en un vaso de agua. No tenía intención de volver con Tate, pero su instinto de conservación le decía que era mejor destruir el dispositivo que él podría utilizar para rastrearla. El nuevo piso era desacostumbradamente silencioso. No oía la televisión, que Tate solía tener a todo volumen, ni sus ruidosas llamadas telefónicas, ni sus irritados comentarios sobre sus inútiles libros y aficiones. Grace se acercó a la ventana y miró el atardecer de Irving. En algún lugar, al otro lado de la ciudad, estaba la casa que había considerado durante 8 años, pero que nunca había sido un refugio para ella. Mientras tanto, Tate Amberhill revoloteaba por su casa como un animal cazado. Al principio no podía creer que Grace se hubiera ido de verdad. Comprobó el garaje. Su coche seguía allí. Miró en el armario. Algunas de sus ropas habían desaparecido. En el cuarto de baño faltaban el cepillo de dientes y el maquillaje. Poco a poco se dio cuenta de lo que estaba pasando. Cuando descubrió el anillo de compromiso en su mesilla de noche, la rabia se apoderó de él. Cogió el teléfono y volvió a marcar el número de Grace, pero solo oyó el contestador. «Maldita sea, Grace», gritó en el vacío de la casa. «No puedes hacer esto». Entonces se acordó del dinero y corrió al ordenador para comprobar la cuenta conjunta. Cuando vio que el saldo se había reducido a la mitad, Tate soltó un grito ininteligible y arrojó el jarrón más cercano contra la pared. «¡Me has robado el dinero!», bramó marcando el número del banco. «Esa zorra me ha robado el dinero». Pero el banco le dio la desagradable noticia. Grace tenía todo el derecho a la mitad de los fondos de la cuenta conjunta. No había violación de la ley. «Señor,
Si tiene alguna reclamación contra su cónyuge, debería acudir a un abogado, le aconsejó amablemente la cajera del banco. Tate colgó el teléfono furioso y empezó a llamar a todos sus conocidos para averiguar si alguien había visto a Grace. Nadie sabía nada, o fingían no saberlo. «No puede haberse esfumado sin más», murmuró, paseándose nervioso por el salón. «¿A dónde iría? No tiene a nadie más que a mí». La gota que colmó el vaso fue un mensaje de un reclutador de Nortec. «Por desgracia, hemos decidido no seguir adelante con su candidatura». Tate se derrumbó en el sofá, abrumado por la desesperación y la rabia. Por un momento se le pasó por la cabeza acudir a la policía. ¿Pero qué podía decir? ¿Que su mujer le había abandonado después de quedarse con su mitad del dinero? ¿Que le había pegado hacía unos días y ahora no quería comunicarse con él? Cerca de medianoche, tras beberse media botella de whisky, Tate envió un último mensaje. «No me harás esto, te encontraré». Una amenaza que en su mente nublada por el alcohol parecía una forma de recuperar el control. Al mismo tiempo, Grace estaba tumbada en su nueva cama, mirando al techo. Una extraña sensación de calma la invadió. Había temido que la atormentaran la culpa, la duda y el miedo. En lugar de ello, sintió que lo que estaba ocurriendo era correcto, como si por fin hubiera tomado el camino correcto tras años de vagabundeo. A la mañana siguiente, Grace se despertó con el timbre de un nuevo teléfono. Era Lynette. «¿Cómo estás, cariño? ¿Ha ido todo bien?» «Sí», respondió Grace, incorporándose en la cama. «Estoy en mi nuevo piso. Tate está furioso, pero no sabe dónde estoy». «Bien. Escucha, he hablado con Verónica del centro de ayuda. Te ofrecen asesoramiento legal sobre tu divorcio. Es gratis». ¿Tan pronto? Grace no estaba segura de estar preparada para el siguiente paso. «No tienes que pedir el divorcio enseguida», explica Lynette. «Pero es bueno conocer tus derechos, sobre todo teniendo en cuenta el temperamento de Tate». Grace aceptó el asesoramiento y quedó con Lynette para comer. Vestida con vaqueros y una blusa sencilla, ropa que Tate consideraba poco representativa para la esposa de un directivo de éxito, Grace sintió una extraña excitación. Hoy era el primer día de su nueva vida. Una vida sin miedo constante, sin tener que calcular cada palabra, cada gesto. Al salir del piso, se quedó inmóvil un momento, mirando a su alrededor. Tate no tenía forma de saber dónde estaba, pero años de vivir en una atmósfera de miedo no eran sin consecuencias. Asegurándose de que su coche no estaba cerca, Grace se dirigió a la parada de autobús. Su propio coche quedó fuera de la casa, otro sacrificio hecho por la libertad. En el pequeño Greenleaf Café, Lynette ya la estaba esperando, sentada en una mesa de la esquina. «Pareces diferente», comentó cuando Grace se sentó frente a ella. ¿Lo parecía? Grace se tocó involuntariamente la mejilla, donde aún era visible la pálida marca del golpe de Tate. «Físicamente no», sonrió Lynette. «En los ojos, ya no pareces casada». Grace vaciló. Se sentía extraña, vacía y llena al mismo tiempo. Era como si la hubieran vaciado de todas sus emociones y le hubieran dado una pizarra en blanco para nuevas experiencias. «No sé quién soy sin él», admitió. 10 años de matrimonio, 12 de relación. Ha sido el centro de mi universo durante tanto tiempo. «Ahora tú vas a ser el centro», dijo Lynette con firmeza. «Y créeme, es el mejor cambio que le puede ocurrir a una mujer». Después de comer, Grace fue al Centro de Ayuda a la Mujer, donde se reunió con Veronica Shepard y un abogado llamado Daniel Coleman. Hablaron de su situación y de los posibles pasos para un divorcio formal. Dadas las circunstancias, incluido el maltrato físico, el proceso puede acelerarse, explica Daniel. Pero es importante documentarlo todo. «Tengo un cuaderno», dijo Grace. «He anotado todos los incidentes de humillación y agresión de los últimos 6 meses». Verónica asintió con aprobación. «Eso te ayudará. También te recomiendo que acudas a un terapeuta. El maltrato emocional deja marcas profundas que no siempre son evidentes de inmediato». Aquella noche, de vuelta en su nuevo piso, Grace se sentía realmente cansada, pero no agotada emocionalmente por primera vez en años. La diferencia era sutil, pero tangible. Se preparó una cena sencilla, pasta con una salsa de tomates frescos, albahaca y ajo. Tate siempre había criticado sus experimentos culinarios, pues prefería un filete con patatas 5 días a la semana. Hoy podía comer lo que quisiera. Hoy podía ser quien quisiera ser.
Acomodada con su plato en el pequeño balcón, Grace contempló la puesta de sol sobre Irving. Al otro lado de la ciudad, en su antigua casa, Tate probablemente seguía hirviendo de rabia, intentando comprender cómo una mujer a la que consideraba débil y dependiente podía destruir tan decisivamente su control. Pensar en él ya no evocaba miedo, solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido si él hubiera resultado ser una persona diferente. Si la hubiera visto como una persona en lugar de como un apéndice de su ego. Una sonrisa inesperada tocó los labios de Grace. Por primera vez en años se sentía real. Por primera vez en años era libre. Tate Amberhill estaba sentado en la cocina con los brazos alrededor de la cabeza. Tenía las facturas delante. La hipoteca, los servicios, el seguro, el préstamo del coche. Habían pasado 5 días desde la desaparición de Grace y aún no podía creer lo que había ocurrido. No podía haberse marchado sin más, murmuró, aferrando el teléfono. Nunca lo habría decidido. Volvió a marcar el número de Grace por 100ª vez. Fue en vano. La voz del contestador fue lo único que escuchó como respuesta. Tras varios días de intentos inútiles, empezó a dejar mensajes. Grace, esto es ridículo. Ven a casa y hablaremos de ello. Si se trata de ese incidente, dije que lo sentía. Ha sido un día duro. No tienes a dónde ir. Te das cuenta de que no puedes hacer esto sola, ¿verdad? No es gracioso. Te llevaste la mitad de nuestro dinero. ¿Cómo se supone que voy a pagar las facturas? De las súplicas a las amenazas, de las amenazas a la desesperación, el vaivén emocional en el que se balanceaba Tate era cada vez más peligroso. El miércoles empezó a llamar a sus amigos comunes. La mayoría no sabía dónde estaba Grace. Algunos, a juzgar por el tono tenso, adivinaban la razón por la que se había ido, pero no iban a ayudarle. Lo siento, Tate, dijo Diana Pearson, vecina y amiga de Grace. Pero si ella no quiere que la encuentres, no me entrometeré. ¿Sabes dónde está?, gritó al teléfono. Dímelo. No, no lo sé, respondió Diana con calma. Y aunque lo supiera, no te lo diría. Piensa por qué tu mujer huyó de ti, Tate. Piénsalo de verdad. La madre de Tate, Caroline Amberhill, fue la única que expresó simpatía por su hijo, pero incluso ella mantuvo las distancias. Tate, cariño, puedo prestarte algo de dinero por primera vez, pero tienes que recomponerte y conseguir un trabajo. No empieces, mamá. Tengo que encontrar a Grace. Cogió el dinero y desapareció. ¿Entiendes? Mi mujer me ha robado. Caroline suspiró. Tate, vi el moretón en su cara el domingo pasado cuando pasé por tu casa. Me prometiste que nunca volverías a... Fue un accidente. Tate golpeó la mesa con el puño. ¿Por qué nadie lo entiende? Es mi mujer. No tiene derecho a irse así. En realidad, sí lo tiene, dijo Caroline en voz baja. Tanto legal como humanamente. Al final de la semana, Tate empezó a darse cuenta de la realidad. Grace se había marchado, y estaba claro que se había preparado para ello, cogiendo exactamente la mitad de sus ahorros. Ni más ni menos. Demasiado calculado para ser una decisión espontánea. El viernes por la noche, después de beberse casi una botella entera de whisky, Tate decidió comprobar el ordenador de Grace, que se había dejado en casa. No había protección por contraseña. Ella nunca cerraba sus dispositivos con llave, sabiendo que Tate los revisaría. El historial del navegador se había borrado con diligencia, pero encontró una captura de pantalla de la dirección en la papelera de reciclaje. Oak Creek, murmuró Tate, garabateando el nombre en un trozo de papel. A ver si es ahí donde te escondes. Mientras tanto, Grace se adaptaba poco a poco a su nueva vida. Cuando volvió al trabajo después de unas vacaciones, no se encontró con miradas indiscretas, sino con el cálido apoyo de sus compañeros. Me alegro mucho de que te hayas decidido, le dijo Lynette en voz baja, mientras corría a por un café durante la pausa para comer. ¿Se lo has dicho a los demás?, preguntó Grace, un poco tensa. Solo a Tom y en términos generales. Me preguntó por qué parecías tan cansada. Le dije que estabas pasando por un momento difícil en tu vida personal. Grace asintió agradecida. Apoyo sin ser demasiado entrometido era exactamente lo que necesitaba. Lo que más temía eran las preguntas y tener que explicar los motivos de su marcha. Tate está llamando a todo el mundo, continuó Lynette. A mí también.
Le dije que no sabía nada, pero no me creyó. La ansiedad se apoderó del corazón de Grace. ¿Era agresivo? Más bien desesperado, pensó Lynette. Pero Grace, ten cuidado. Los hombres como Tate son impredecibles cuando sienten que están perdiendo el control. Esa tarde Grace fue a su primera reunión de un grupo de apoyo para mujeres supervivientes de abusos. Las reuniones se celebraban en un confortable centro comunitario de las afueras de Irving. Al entrar en la sala donde se sentaban unas 10 mujeres de distintas edades, Grace sintió un extraño alivio. Aquí se entendería su historia sin más explicaciones. «Bienvenidas», sonrió afectuosamente Veronica Shepard, la coordinadora del grupo. «Hoy puedes limitarte a escuchar si no estás preparada para hablar». Pero para su propia sorpresa, Grace estaba preparada. Las palabras fluyeron. El comienzo de su relación con Tate, la acumulación gradual de control, la forma en que había dejado de reconocerse en el espejo, el golpe final que había sido el punto de inflexión. Lo peor, admitió, es que incluso ahora a veces pienso que si me hubiera esforzado más, si hubiera sido mejor esposa, él no estaría así. Se llama vínculo traumático, explicó una mujer que se identificó como Claudia Barrett. Me pasé 2 años culpándome de cada ataque de ira de mi ex. Necesité terapia para darme cuenta de que no era responsable de las emociones y acciones de los demás. Mi marido siempre decía que yo era inútil sin él, decía Grace en voz baja. Y yo me lo creía. ¿Te fuiste?, dijo Verónica con firmeza. Solo eso demostró que se equivocaba. Grace regresó a casa después de la reunión con una sensación de ligereza. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Por primera vez creyó que podía volver a empezar. El sábado por la mañana apareció en su puerta una visita inesperada. Rachel Kennard, del banco. «Siento molestar», dijo Rachel, cambiando nerviosamente de un pie a otro. «No debería hacer esto, pero tu marido ha venido al banco. Preguntó por ti y exigió información sobre la transferencia de fondos». Grace sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Consiguió mi dirección?» «No, claro que no», se apresuró a asegurarle Rachel. «No damos ese tipo de información». Pero fue muy persistente. «Y Grace», mencionó Oak Creek. «No sé cómo ha llegado a esa pista, pero ten cuidado». La advertencia de Rachel hizo que Grace tomara precauciones adicionales. Le pidió a la señora Goodwin, la casera, que no diera ninguna información sobre ella a extraños. Puso un candado más en la puerta. Empezó a mirar a su alrededor con más cuidado cuando salía y volvía del trabajo. Fue esta nueva vigilancia la que le permitió ver un familiar sedán negro aparcado cerca de Oak Creek el domingo por la tarde. Tate estaba al volante, escrutando tensamente los rostros de los transeúntes. Grace se apresuró a doblar la esquina del edificio, con el corazón latiéndole como loco. «Que no cunda el pánico», se susurró a sí misma. «Aún no saben en qué piso estás». Sin embargo, el miedo volvió con renovado vigor. Llamó a Verónica, que le aconsejó que documentara todas las apariciones de Tate y considerara la posibilidad de presentar una orden de alejamiento contra el acercamiento. «Pero eso requeriría pruebas de amenazas o acoso», explicó Verónica. «¿Tienes alguno de sus mensajes amenazadores?» Grace solo tenía los que él había enviado a un viejo teléfono que ella había destruido. Pero a la mañana siguiente la situación cambió. El lunes Tate apareció en la puerta de la oficina de Ferguson y Asociados, despeinado y sin afeitar. El guardia de seguridad no le dejó entrar, pero Grace, que observaba la escena desde la ventana, le vio gritar algo, agitando los brazos. «He llamado a la policía», dijo Tom Ferguson al entrar en su despacho. «Grace, ¿qué está pasando? ¿Tu marido ha montado una escena?» Tenía que decir la verdad. Para sorpresa de Grace, Tom se mostró totalmente comprensivo con la situación. «¿Sabes? Mi hermana pasó por algo similar», dijo. «Si necesitas ayuda, tiempo extra en el juzgado, la posibilidad de trabajar a distancia, solo tienes que decirlo». Llegó una patrulla de policía y se llevó a Tate a casa con una advertencia. Pero 1 hora después, sonó su nuevo teléfono. Tate había conseguido el número de alguna manera. «¿Por qué me has echado a la policía encima?», gruñó en cuanto Grace contestó. «¿Tienes idea de cómo he quedado delante de tus colegas?» «Tate, basta», dijo Grace con firmeza. «Hemos roto. No pienso volver». «No te atrevas a decir eso», gritó él. «Eres mi mujer. No puedes irte así como así». «Puedo y lo hice».
Por favor, deja de acosarme. Pediré el divorcio oficialmente y conseguirás todos los papeles a través de un abogado. ¿Divorcio? Su voz ha bajado peligrosamente. No te divorciarás de mí, Grace. No te lo permitiré. No depende de ti. Intentó hablar con calma, pero le temblaban las manos. No quiero salir contigo, Tate. Por favor, déjame en paz. No me harás esto, volvió a gritar. Te encontraré, Grace. Sé que estás en Oak Creek. Tarde o temprano averiguaré en qué piso. Grace grabó la conversación e inmediatamente envió la cinta a su abogado. Fue suficiente para pedir una orden de alejamiento. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Tate seguía llamando desde distintos números. 2 veces vio su coche en la puerta de su casa. Una vez la siguió desde el trabajo hasta la parada del autobús y Grace tuvo que dar un rodeo para no llevarle hasta su piso. Este es el comportamiento clásico de un maltratador que pierde el control, explicó Verónica en una reunión no programada del grupo de apoyo. Tienes que tener mucho cuidado, Grace. Tengo miedo de salir de casa, admitió Grace. Tengo miedo de ir a trabajar. Es como si estuviera en todas partes. Tuve una experiencia similar, dijo Amber Robinson, una de las integrantes del grupo. La prohibición de acercarse ayudó, pero lo más importante es rodearse de gente. No te quedes sola. Siguiendo el consejo, Grace empezó a pasar más tiempo con nuevos amigos. Lynette empezó a recogerla del trabajo, Verónica la llevaba a menudo a cenar y Claudia Barrett, del grupo de apoyo, sugirió ir juntas a yoga. Por primera vez en años, Grace tenía una vida social real, sin tener en cuenta la opinión de Tate ni el miedo a la desaprobación. Empezó a darse cuenta de cuántos placeres sencillos se había perdido antes. Cafés espontáneos con los compañeros, largas conversaciones sin tener que correr a casa para preparar la cena a su marido, la libertad de elegir cómo pasar las tardes y los fines de semana. Sin embargo, siempre había una sombra acechando tras estas pequeñas victorias. Una noche, volviendo con Lynette después de cenar en un restaurante, Grace vio la ventana rota de su piso. Todo lo que había dentro estaba patas arriba. «¡Es él!», susurró, mirando por el salón. «Me ha encontrado». La policía acudió rápidamente. Las huellas dactilares en el cristal roto confirmaron que Tate Amberhill había entrado. No se trataba de un robo propiamente dicho, sino que buscaba algo en concreto. Quizás documentos o pruebas de violencia que Grace pudiera usar contra él. El juez dictó inmediatamente una orden de alejamiento que prohibía a Tate acercarse a menos de 500 metros de Grace, pero ni siquiera eso le detuvo. Durante los días siguientes, siguió llamando desde nuevos números, enviando mensajes, e incluso una vez envió un juego de su perfume favorito al lugar de trabajo de Grace, un gesto que podría haber parecido romántico en otras ocasiones, pero que ahora solo causaba horror. «Sé que te encanta ese perfume. ¿Recuerdas cuando te lo regalé por nuestro primer aniversario? Ven a casa, Grace. Te echo de menos». Grace entregó inmediatamente el paquete a la policía, pero su ansiedad iba en aumento. Tate se balanceaba entre amenazas y súplicas, entre la rabia y la desesperación. Tal estado le hacía impredecible y peligroso. Al final de la segunda semana después de dejar a su marido, Grace tuvo que mudarse temporalmente con Lynette. Su piso ya no parecía seguro, ni siquiera con las nuevas cerraduras y la fuerte seguridad del complejo. «No puedes esconderte para siempre», dijo Lynette mientras hacía la cama en el sofá del salón. «Tienes que ser más proactiva». «¿Qué quieres decir?», preguntó Grace, rodeándose con los brazos. «Es hora de contar toda la verdad sobre Tate, a todo el mundo, a su familia, a sus amigos, a sus colegas». Grace se estremeció al pensarlo. Los años pasados en la sombra, los años de ocultar la verdad de su matrimonio, la habían vuelto retraída y reservada. «No puedo, Lynette. Es demasiado personal. Lo personal se convierte en político cuando hay violencia de por medio», dijo Lynette con firmeza. «Tate confía en tu silencio, en que sigas protegiendo su reputación incluso ahora». Había una verdad en sus palabras que Grace temía admitir. Incluso ahora, plenamente consciente de la toxicidad de su relación, seguía adhiriéndose a las reglas tácitas que Tate había establecido. Nada de peleas fuera de casa, nada de hablar de su relación con los demás, nada de presentar la imagen perfecta de un matrimonio feliz. «¿Por dónde empiezo?», preguntó en voz baja.
Por su madre, sugirió Lynette. Siempre has dicho que Caroline te trataba bien. A la mañana siguiente, Grace se armó de valor y llamó a su suegra. Caroline Amberhill siempre había sido una mujer reservada pero amable. Antigua profesora de inglés, estaba acostumbrada a observar y sacar conclusiones sin hablar directamente. Grace, querida, la voz de Caroline sonaba cansada. Me alegro mucho de tener noticias tuyas. Tate me dijo que te fuiste. Sí, Grace respiró hondo. Caroline, tengo que contarte algo sobre nuestra relación con Tate, sobre por qué me fui de verdad. Para sorpresa de Grace, la conversación no fue tan pesada como había esperado. Caroline escuchó en silencio, solo de vez en cuando haciendo preguntas aclaratorias. Cuando Grace terminó, hubo una larga pausa. Siempre lo sospeché, dijo por fin Caroline. Te he visto cambiar a lo largo de los años. Cómo desaparecía tu confianza, tu alegría. Pero no quise involucrarme. Pensaba que no era asunto mío. Nunca hablé de ello, admitió Grace. Estaba avergonzada. Tate debería avergonzarse, no tú, dijo Caroline con amargura en la voz. Su padre era igual. Me marché cuando Tate solo tenía 14 años. Tal vez sea culpa mía. Vio demasiado de niño. Pero tú te fuiste, dijo Grace en voz baja. Encontraste tu fuerza. Sí, suspiró Caroline. Y ahora tú también. Grace, hablaré con Tate. No puedo prometerte que me escuche, pero tiene que entender que lo que está haciendo ahora no hace más que empeorar las cosas. Después de hablar con Caroline, algo cambió. Fue como si se abriera una puerta invisible que abría la posibilidad de una nueva vida. Una vida no solo sin Tate, sino sin miedo a él. 2 días después, sus llamadas cesaron. Otro día después, Grace recibió un correo electrónico de su abogado. Tate había aceptado un divorcio amistoso y un reparto de bienes, siempre y cuando Grace no presentara una denuncia por violencia doméstica. Es tu decisión, le dijo Daniel Coleman mientras discutían la propuesta. Una denuncia formal por violencia le complicaría la vida, pero el proceso de divorcio podría alargarse. Al mismo tiempo, al aceptar su condición, le permites eludir su responsabilidad. Grace dudó. Una parte de ella quería que Tate fuera castigado por sus años de humillación y control, pero otra parte de ella solo quería la libertad, rápida y definitiva. No quiero venganza, dijo finalmente. Quiero seguir adelante. Si acepta dejarme marchar sin luchar, acepto su condición. Aquella noche, de camino del trabajo al piso de Lynette, Grace pensó en su inminente libertad. El divorcio se finalizaría rápidamente. Se quedaría con la mitad de la casa cuando la vendiera. Su situación económica ya era estable y su estado psicológico mejoraba cada día sin Tate. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Un número desconocido. Se le encogió el corazón. Era otra vez Tate desde un teléfono nuevo, pero una voz interior le dijo que contestara. ¿Grace? La voz de Tate sonaba inusualmente sobria y tranquila. No cuelgues, por favor. Solo quiero decirte una cosa. Ella no dijo nada, pero escuchó. Me has arruinado la vida, continuó. He perdido mi trabajo, estoy a punto de perder mi casa, y ahora tú. Pero ¿sabes una cosa? Había una extraña determinación en su voz. Voy a encontrarte, tarde o temprano, y pondremos fin a esta conversación. Habían pasado 3 semanas desde que Grace había recibido la última llamada de Tate. 3 semanas de silencio que se sentían a la vez como una bendición y una trampa. La ausencia de acoso era un alivio, pero Grace no podía evitar la sensación de que era la calma antes de la tormenta. No lo entiendo, le dijo a Verónica durante otra reunión del grupo de apoyo. ¿Por qué desapareció? ¿Después de todas las amenazas? ¿Después de toda la locura? A veces los maltratadores se dedican a otra cosa, explicó Verónica. O encuentran una nueva víctima, o en el mejor de los casos, empiezan a replantearse su comportamiento. Grace negó con la cabeza. Tate Number no era de los que admitían sus errores. Sin embargo, la vida seguía. Grace volvió a su piso, después de haber instalado un nuevo sistema de seguridad. Cada mañana se despertaba pensando, otro día de libertad. Esa libertad aún parecía frágil, pero cada día era más real. Las negociaciones de divorcio avanzaban lentas pero seguras. Tate, en contra de lo esperado, no puso demasiados obstáculos, aunque su abogado intentó impugnar el reparto de bienes. Grace aceptó la venta de la casa que compartían,
con un reparto equitativo de los beneficios. Era justo y ponía un claro punto financiero en su relación. En uno de los primeros días verdaderamente cálidos de la primavera, Grace estaba sentada en el balcón de su piso, disfrutando de su café matutino y de un libro, Sencillos Placeres, que estaba redescubriendo. Su teléfono vibró y un número desconocido apareció en la pantalla. Se le aceleró el corazón. ¿Era Tate? Su dedo se congeló sobre la pantalla. En las últimas semanas había aprendido a negarse a hablar con desconocidos. Sin embargo, algo le decía que tenía que contestar. Diga. Silencio. Luego una voz familiar. Grace. Soy yo. Tate. La voz sonaba desconocida. Ni graznido alcohólico, ni notas histéricas, ni entonación amenazadora. ¿Qué queréis?, preguntó Grace, intentando hablar con calma. Solo un recordatorio. Tenemos una orden de alejamiento. Lo sé, interrumpió Tate. Lo sé, interrumpió Tate. No voy a romper la orden de alejamiento. Ni siquiera sé dónde estás ahora. Es que, ¿puedes escucharme? 5 minutos. Grace podría haber colgado. Tenía todo el derecho a no escuchar al hombre que le había causado tanto dolor, pero la curiosidad y una extraña sensación de estar incompleta se lo impidieron. 5 minutos, aceptó ella mirando el reloj. Vendí la casa, comenzó Tate. Bueno, casi la he vendido. El trato se cierra la semana que viene. Tu parte se transferirá a la cuenta que ha designado tu abogado. De acuerdo, respondió Grace con cautela. Era una noticia inesperada. El agente inmobiliario había pronosticado que la venta tardaría mucho más en la actual coyuntura económica. He encontrado trabajo, continuó Tate, en Portland. No es tan prestigioso como antes, pero es un nuevo comienzo. Grace guardó silencio. No entendía a dónde iba la conversación. Solo quería decir, la voz de Tate tembló, que lo siento de verdad, por todo. Las palabras quedaron en el aire. Grace no estaba preparada para una disculpa. Para más amenazas, sí. Una súplica para volver, tal vez. Pero no para esto. ¿Por qué dices esto ahora?, preguntó por fin. He hablado con mamá, respondió Tate tras una pausa. Me contó la verdad. Sobre por qué dejó a mi padre. Sobre cómo era él. Y sobre lo que era. En lo que me había convertido. Grace recordó su conversación con Caroline. La mujer mayor había prometido hablar con su hijo, pero Grace no creía que aquella conversación afectara realmente a Tate. No lo sabía, continuó. O no quería saberlo. Mamá nunca me contó las verdaderas razones de su divorcio. Y yo siempre idealicé a mi padre. Pensaba que ser un hombre significaba ser como él. Eso no es excusa, Tate, dijo Grace en voz baja. Muchos hombres crecen en hogares disfuncionales y no se convierten en maltratadores. Ya lo sé. No busco excusas, solo estoy tratando de entender cómo las cosas llegaron a este punto. Una extraña sensación se apoderó de Grace. Por primera vez en todos sus años de matrimonio, Tate le hablaba de igual a igual. No con condescendencia, no desde una posición de poder, sino como un hombre que se daba cuenta de sus errores. Tate, ¿por qué llamas?, me preguntó sin rodeos. ¿Qué quieres de mí? Nada, respondió rápidamente. No te pido perdón. No te estoy pidiendo que vuelvas, ni siquiera te pido que sigamos en contacto. Solo quería que supieras que lo entiendo y que te dejo marchar. Grace no podía creer lo que oía. ¿Era realmente Tate Amberhill, el hombre que había amenazado con encontrarla hacía un mes? ¿El hombre que creía que su mujer era de su propiedad? Has cambiado, dijo Tate de repente. Lo noto en tu voz. Ya no me tienes miedo. Grace se dio cuenta de que tenía razón. El miedo que la había acompañado durante años se había convertido en serena determinación. Ya no temblaba al oír su voz, ya no buscaba frenéticamente las palabras adecuadas para no hacerlo enfadar. Sí, he cambiado, aceptó. He recordado quién era antes de conocerte, y me di cuenta de quién podía ser ahora. ¿Quién? Tate sonaba realmente curioso. ¿Tú, Tate? Solo yo. No tu sombra, no una extensión de tu vida. Una persona completa con sueños, límites y decisiones. Hubo una larga pausa. Grace solo podía oír la respiración de Tate al otro lado de la línea. «Sabes», dijo por fin, «creo que nunca te he conocido de verdad, a tu verdadero yo». «Probablemente no», asintió Grace.
pero yo tampoco me conocía. Durante demasiado tiempo he definido mi valía a través de tu aprobación. Es tanto culpa mía como tuya. No, objetó bruscamente Tate. No lo hagas. No cargues con la culpa de mis actos. Yo era un monstruo y tuve que perderlo todo para darme cuenta. Grace sintió un nudo en la garganta. Apretando los dientes, se recordó a sí misma toda la humillación, todas las palabras airadas, todos los golpes. El recuerdo del dolor la protegía de simpatizar con un hombre que ahora parecía roto y arrepentido. ¿Qué esperas de esta conversación, Tate?, preguntó ella directamente. ¿Que te diga que está bien? ¿Que te perdone? No, respondió él cansado. Sé que no merezco el perdón, solo quería que supieras que ya no te perseguiré. No me interpondré en tu nueva vida, y siento cada minuto de dolor que te he causado. Grace se dio cuenta de repente de que estaba llorando. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, pero no eran lágrimas de miedo o dolor. Más bien eran lágrimas de liberación, como si por fin se hubieran roto las últimas cadenas que la ataban al pasado. Me voy dentro de una semana, continuó Tate. Empezaré de nuevo. Quizá busque ayuda profesional. Mi madre encontró un especialista en Portland que trabaja con gente como yo. Eso es bueno, dijo Grace con sinceridad. Espero que te vaya bien. Grace, ¿puedo preguntarte algo? Tate vaciló. ¿Qué te hizo marcharte justo entonces? ¿Después de todos estos años? ¿Fue ese golpe o...? Se preguntó Grace. Se había hecho esa pregunta más de una vez. No fue un solo momento, respondió finalmente. Más bien una toma de conciencia gradual. Empecé a prepararme para marcharme mucho antes de que tú lo dejaras. Verás, Tate, lo peor no es que controlaras todos los aspectos de mi vida, ni siquiera que me pegaras. Lo peor es que dejé que sucediera, que había olvidado mi valor como ser humano. Cuando me di cuenta de eso, realmente me di cuenta, la decisión de irme se hizo obvia. Tate estuvo en silencio tanto tiempo que Grace pensó que la conexión se había roto. «Tate, estoy aquí», respondió en voz baja. «Solo pensando en lo que dijiste. Siempre has sido más inteligente que yo, ¿sabes? Probablemente por eso intenté mantenerte bajo mi control. Temía que si te dabas cuenta de tu poder, te marcharías. Y lo hice», dijo Grace suavemente. «Sí, y tenías razón». Aquellas palabras que Grace nunca había esperado oír de Tate Amberhill pusieron fin a su conversación. Tras una breve despedida, colgó y se quedó mirando el teléfono en la mano durante un largo rato, tratando de encontrarle sentido a lo que había sucedido. ¿Creía en la sinceridad de los remordimientos de Tate? No del todo. Tal vez fuera otra manipulación, un intento de recuperar el control mediante métodos más sutiles. Pero algo le decía que esta vez Tate decía la verdad. Quizá perderlo todo, su trabajo, su casa, su matrimonio, su autoestima, le había hecho mirarse a sí mismo con nuevos ojos. Independientemente de si la transformación de Tate era real, Grace sabía una cosa. Su propia transformación era innegable e irreversible. Ya no era la mujer asustada que temblaba ante cada palabra dura de su marido. Era más fuerte, más segura de sí misma y, lo más importante, más libre. Grace pasó aquella noche con Claudia y algunas otras mujeres del grupo de apoyo. Se reunieron en un pequeño restaurante para celebrar los 6 meses que Claudia llevaba libre de una relación tóxica. «Por los nuevos comienzos», brindó Verónica levantando su copa de mojito sin alcohol. «Y por el poder de la amistad femenina», añadió Claudia. Grace sonrió al ver a estas mujeres, diferentes en edad, formación y experiencia, pero unidas por un camino común hacia la curación. Hace solo unos meses, no habría imaginado una velada como esta. Tate nunca había aprobado sus interacciones sociales separadas de él, especialmente con mujeres que consideraba inadecuadas. «¿En qué estás pensando?», preguntó Lynette, al notar que Grace estaba callada. «En lo mucho que han cambiado las cosas», respondió Grace con sinceridad. «Y en lo mucho que queda por cambiar». Lynette asintió comprensiva. «Paso a paso, cariño. Ya has superado la parte más difícil del viaje». 6 meses después, Grace dejó la última caja en el suelo de su nuevo piso y miró a su alrededor con satisfacción. Un amplio salón inundado por el sol de la mañana, una gran cocina con barra americana, un despacho independiente para trabajar.
Todo le pertenecía ahora, solo a ella. La venta de la casa que compartía con Tate le había proporcionado el dinero suficiente para pagar la entrada de su propia casa. Era la primera decisión importante que Grace había tomado por su cuenta desde el divorcio, y nunca se había arrepentido. El divorcio fue rápido y relativamente indoloro. Tate cumplió su palabra y no causó ningún problema. Se trasladó a Portland como había planeado, dejando que Grace rehiciera su vida en Irving, entre amigos y colegas que la habían apoyado en los momentos más difíciles. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. «No es una inauguración sin champán», anunció Lynette con una sonrisa mientras entraba en el piso con una botella en una mano y un ramo de flores en la otra. La seguían Verónica, Claudia y algunas otras mujeres del grupo de apoyo que se había convertido en la familia de Grace. «Es precioso, Grace», dijo Verónica mirando a su alrededor. «Y se parece tanto a ti». Grace sonrió, dándose cuenta de la verdad de aquellas palabras. A diferencia del interior estérilmente perfecto que Tate insistía en mantener, su nuevo hogar reflejaba sus verdaderas preferencias. Colores suaves, muebles cómodos, estanterías preparadas para albergar su creciente colección y unos cuantos cuadros de artistas locales que había empezado a coleccionar. «¿Alguna novedad?», preguntó Claudia, ayudando a desempaquetar la vajilla para el improvisado banquete. «La verdad es que sí», sonrió Grace enigmáticamente. «Me han ofrecido el puesto de directora financiera en Ferguson y Asociados. Tom se jubila a finales de año y quiere que yo ocupe su puesto». El anuncio fue seguido de alegres vítores y abrazos. La promoción profesional era otro aspecto de la nueva vida de Grace. Libre de la constante minimización de sus capacidades por parte de Tate, por fin se permitió desarrollar todo su potencial profesional. «Por Grace, la futura directora financiera», proclamó Lynette alzando su copa. Una vez que todos estuvieron sentados con bebidas y aperitivos, la conversación giró naturalmente hacia las noticias y los planes generales. «¿Cómo va la terapia?», preguntó Verónica, que además de dirigir el grupo de apoyo, era psicóloga profesional. «Bien», respondió Grace. «El doctor Mitchell dice que estoy haciendo grandes progresos con mi trastorno de estrés postraumático. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Ya no me estremezco con los ruidos fuertes ni con los movimientos bruscos». Era cierto. Meses de terapia regular ayudaron a Grace a superar los efectos del abuso emocional y físico. Las pesadillas se hicieron menos frecuentes, los ataques de pánico cesaron y la constante sensación de ansiedad fue sustituida por una sana cautela. ¿Habías tenido noticias de Tate?, preguntó Claudia con cautela. Grace negó con la cabeza. «No, y era lo mejor. Por lo que sé por su madre, con la que hablo a veces, está haciendo terapia en Portland. Consiguió un trabajo en una pequeña empresa, tratando de empezar de nuevo». «¿Y cómo te sientes al respecto?», preguntó Verónica, midiendo profesionalmente la reacción de Grace. Grace vaciló. «Sabes, no siento odio ni amor. Ahora ni siquiera pienso mucho en él. Es una parte de mi pasado, una parte dolorosa, pero también una lección. Espero que cambie por su propio bien, pero eso ya no me concierne». Verónica asintió con aprobación. «Es una actitud sana, Grace. Has aprendido a separar tu bienestar de su destino. Es un gran paso adelante». Grace sonrió pensando en todos los pasos adelante que había dado en los últimos meses. Desde la primera decisión de marcharse hasta ahora, cada paso había requerido valor, determinación y fe en sí misma. Cualidades que siempre habían estado en ella, pero que Tate había reprimido metódicamente a lo largo de su matrimonio. Más tarde, cuando los invitados se habían marchado, Grace estaba sentada en el balcón de su nuevo piso, contemplando las luces de Irving por la noche. En algún lugar, en otra ciudad, en otra vida, Tate Amberhill también intentaba recoger los pedazos de su mundo destrozado. Tras haberlo perdido todo, se vio obligado a enfrentarse a su verdadero yo. Un chico asustado que creció en una familia tóxica y se convirtió en un hombre tóxico. Grace no sabía si Tate podría cambiar de verdad. La gente rara vez cambiaba drásticamente, sobre todo aquellos cuyo comportamiento había sido moldeado durante décadas, pero esperaba que él encontrara su camino hacia la curación, igual que ella había encontrado el suyo. En cuanto a ella, Grace Holloway había recuperado su apellido de soltera tras el divorcio. Ya no era la sombra de nadie,
Se convirtió en una mujer que miraba al miedo a la cara y no se echaba atrás. Una mujer que encontró la fuerza no solo para dejar a su maltratador, sino para construir una vida nueva y plena. Este no fue el final de su historia. Más bien fue un verdadero comienzo. El comienzo de una vida en la que ella escribía sus propias reglas, definía sus propios límites y elegía su propio camino. Y esa perspectiva, a pesar de todas las dificultades e incógnitas, llenaba su corazón de una alegría silenciosa pero inquebrantable. Grace terminó su té y regresó al piso. Mañana sería otro día de libertad, otro paso en su propio camino,